Llevaba ya tiempo pensando en investigar a fondo la cuestión de la temporalidad en Aristóteles y la cuestión del tiempo en Aristóteles, básicamente para tener una base con la cual trabajar al Heidegger de Ser y Tiempo. Y di por casualidad en una obra titulada Los problemas fundamentales de la filosofía, que está publicado en Trota. Ya dejaré la referencia en la descripción. El curso es el que dio Heidegger en Marburgo el semestre de verano de 1927, ¿no? Y fue editado posteriormente por von Hermann. La cuestión es que en la página 281 de esta edición, en el parágrafo 19 titulado Tiempo y temporalidad, ahí se analiza la cuestión de lo que se denomina, lo que va a denominar Heidegger como concepción vulgar del tiempo, y que aparece precisamente con Aristóteles junto con San Agustín, ¿no? Que esos son los dos grandes titanes a los cuales nos debemos enfrentar cuando queremos tener pues algún tipo de discusión acerca de la cuestión del no ser, que es lo que vengo a defender, ¿no? Aquí, que el tiempo es el no ser y que ser y tiempo es el ser y no ser. Un poco esta cuestión de cómo la esencia del tiempo es el devenir, es decir, el dejar de ser y el llegar a ser. Es por tanto algo que no es, ¿no? Porque su, digamos, manera de conceptualizar debería acercarse más hacia lo que se denomina indicador formal en Heidegger, pero bueno, sin más, me pareció interesante y entonces lo quería traer para quitármelo de encima, ¿no? De algún modo, y tenerlo como guardado, aunque esté aquí en mi cuaderno. Los cuadernos se pierden y los vídeos duran más, por lo que parece, en mi ajetreada vida. Cuestión. Estamos hablando del punto A, que dice orientación histórica sobre el concepto tradicional de tiempo y caracterización de la comprensión vulgar del tiempo que subyace en este. ¿Vale? Y como hemos dicho, pues los putos amos jefes en la cuestión del concepto de tiempo en la historia universal son Aristóteles, que ya es lo que pretendo mostrar en este vídeo, y Agustín de Hipona, que lo tengo en otros vídeos de mi canal más antiguos, ¿no? Digamos que estos son los autores más extensos en su temática, concretamente en la temática que estamos trabajando, que es la del tiempo, ¿no? Es decir, que sus investigaciones son pues más argumentadas, más razonadas y más cuantiosas. Y la cuestión es que ambos coinciden en una serie de indicaciones, ¿no? En su investigación, en una serie de determinaciones esenciales sobre el tiempo. Es decir, que existe ya algún tipo de esencia. Ahí, ¿no? Se podría hablar de algo con respecto al tiempo. Bien, entonces, Aristóteles en la física, delta 10, 217, B29, 14 y 224A, 17, que es básicamente su tratado sobre el tiempo. También se lo dejaré en la descripción por si lo quieren consultar por más textual. Entonces, además de los primeros capítulos del libro Teta de la física y del libro de Ánima, no sé exactamente cuál. Y la cuestión es que todos estos, digamos, este conjunto de textos aristotélicos que hablan de la cuestión del tiempo, quiere básicamente dirigir la investigación a los fenómenos y a lo visto, desconfiar por principio de toda especulación concordante con el corazón del sentido común. Además de Aristóteles y Agustín, tenemos las Eneadas de Plotino, donde se habla, es una especie de especulación teosófica sobre el león y sobre el tiempo. Bien, el león, que es digamos, un término temporal intermedio entre lo eterno y el tiempo, ¿no? Y justamente la pregunta por el ser, ¿no? En el sentido de cómo podemos encajar entre el concepto y el fenómeno, ¿no? ¿En qué consiste exactamente ese encajamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el pan se llama pan o el árbol se llama árbol? Es una cuestión de tal
conexión entre el fenómeno y el concepto que no se sabe explicar muy bien, parece algo natural, pero bueno, esto habría que aclararlo, ¿no? Y para aclararlo necesitamos la cuestión del tiempo y la cuestión del Dasein, ¿no? La cuestión de una perspectiva ontológica con respecto al ser humano. Como digo, además de estos autores tenemos a Simplicio, que tiene un apéndice a la física de Aristóteles, obviamente la escolástica a través de Tomás de Aquino y Suárez, y ya pues en la modernidad se ha trabajado el tiempo, ¿no? Desde Leibniz, pasando por Kant y Hegel, ¿no? La filosofía idealista alemana se encargó de apuntalar bien el concepto de tiempo, y en contemporáneos pues Heidegger nos plantea a Bergson como una alternativa a esta cuestión, a las distintas interpretaciones de la historia del concepto de tiempo en la historia de la filosofía. Entonces, y ya para finalizar con los autores, ¿no? Heidegger dice que en Agustín se ve de forma más originaria algunas dimensiones del fenómeno de tiempo, ¿bien? Que es lo que viene a circunscribir, a canonizar, a estrechar, a cerrar el campo de los textos que pertenecen a lo que se denomina concepto tradicional de tiempo. Bien, y esto tiene que ver con la comprensión vulgar del tiempo. De hecho, se podrían equiparar, ¿no? Entender el concepto de tiempo, la concepción del tiempo, como concepto natural de tiempo. Bien, como si siempre hubiera estado ahí y no necesitase ningún tipo de justificación, ¿no? Como si tiempo, cuando hablamos de tiempo, encaja perfectamente el concepto con el fenómeno. Como es exactamente esto, ¿no? ¿En qué consiste exactamente esto? Bien, en Alfa encontramos ya una introducción a la estructura del tratado aristotélico del tiempo, el de la física, como hemos mencionado, que es un tratado de 5 capítulos. Estamos, por tanto, en el capítulo 10, y el planteamiento del tiempo como cuestión se desenvuelve en 2 direcciones en el texto aristotélico. En primer lugar, la pregunta es si pertenece el tiempo al ente o al no ente, es decir, al ser o al no ser, ¿no? Y la conclusión es que el tiempo pertenece más bien al no ente, ¿vale? Más bien no es una usía, ¿vale? Sus partes, las partes del tiempo, no tienen forma, ¿vale? La morfé, el eidos o la idea del tiempo es una cosa muy difícil, porque claro, se tiende a interpretar como el presente, el instante, el momento y al final una especie de kairos, ¿no? Como si Cronos se presupusiese, ¿no? De algún modo, porque el tiempo objetivo de la física no se puede cuestionar porque es científico, pero bueno, habrá que ver el origen de esa temporalidad y si tiene algo que ver la concepción del tiempo de la física con la concepción del tiempo que se está trabajando aquí, que es puramente filosófica. Voy a evitar en todo momento citar en griego, pero bueno, sepan que es necesario, y más si quieren profundizar un poco más, ya lo dejaré en la descripción, con los conceptos fundamentales de la filosofía griega, que también es un curso que dio Heidegger inmediatamente anterior a este, o prácticamente anterior, o posterior, no recuerdo exactamente, pero bueno, que estaba trabajando a los griegos en justo ese momento y estaba también preparando su nueva filosofía. O sea, es un momento importante en digamos, la evolución del pensamiento de Martin Heidegger, que es básicamente de lo que yo me considero que sea algo, mínimamente, quiero decir. En fin, continuamos con Aristóteles. Dice, la pregunta que hace Aristóteles a este respecto, ¿no? De si el tiempo es un ente o más bien un no ente, dice, ¿el tiempo es algo subsistente por sí mismo o depende de un fundamento? Es decir, si el tiempo es el fundamento o parte de algo, parte de una usía, parte de un fundamento, es decir, que el tiempo está fundado, ¿vale? El tiempo está fundamentado, pero que él no es el fundamento, es decir, que es algo que subsiste gracias a algo que sí, realmente tiene una subsistencia autónoma, ¿no? Es que es usía. En definitiva, la pregunta por el tiempo no es qué es, sino cómo y dónde. Porque es una pregunta por el modo de ser, no por el ser en general, sino por el modo de ser y por el dónde. Es decir, por la espacialidad. Hablamos aquí que la temporalidad se está fundando en ¿qué? En algo que tiene un lugar
relacionado con el espacio, y en algo que tiene un modo. Un modo que está relacionado, obviamente, con su ser ontológico, o sea, con lo que es. Sea lo que sea eso. Entonces, en cada caso, el suyo, ¿no? Como diría este. En fin, y el segundo planteamiento, la segunda dirección del planteamiento de Aristóteles es preguntarse por cuál es la naturaleza o índole esencial del tiempo. ¿Bien? La physis, por la physis autori. Es decir, el tiempo, ¿vale? El tiempo, la respuesta a esto sería algo así como que el tiempo es y no es como un virus. ¿De acuerdo? El tiempo es como un virus. ¿Por qué? Porque está vivo, pero porque depende de otra cosa que tiene vida por sí misma, ¿no? Porque por sí mismo no puede engendrar, digamos, movimiento de generación. Vamos a decirlo así, ¿vale? El movimiento de generación, y aquí estoy hablando de kinesis, de physis, ¿bien? Se presupone para que se dé lugar el virus. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? O sea, ¿por qué establezco esta analogía? Porque el tiempo realmente es y no es, porque es el presente, ¿bien? Pero el presente solo es el ahora, y el ahora siempre está inmediatamente desplazándose hacia adelante, ¿no? Es decir, hay si hay o no hay una diferencia esencial entre los ahoras. Es decir, si en esencia tiene una especie de multiplicidad de situaciones donde hay una especie de identidad entre las partes. Si sucede eso es una usía, pero si no, no. Pero claro, ya no nos estamos preguntando si el tiempo es una usía o no, sino qué tipo de usía es el tiempo para ser algo y no ser al mismo tiempo. Es una cosa un poco rara. Yo creo que al final es un problema de la propia filosofía aristotélica que llega a sus propios límites y ahí no sabe salir. Por eso quizá lo del primer motor, etcétera, que es una cuestión que viene después. Pero bueno, en realidad lo que está postulando Heidegger es que, según la interpretación de Aristóteles, es que no hay una identidad y una unidad en lo que es del tiempo que es. El ahora, la inmediatez, de repente, en un instante, el instante en sí mismo, en realidad no tiene una identidad, no tiene un ser, vamos a decirlo así, propio, el propio, no lo tiene. Bien, entonces esta es la cuestión, ya cerramos con las dos distintas direcciones y sus, digamos, sus respectivas interpretaciones o sus respectivas respuestas. La cuestión es que tratan el modo de ser del tiempo y de su índole esencial en 223 a 16 a 224 a 17. Y la investigación aristotélica lo que le pasa es que peca de estructura metodológico, hermenéutico, explicativa o algo así. Como que hay una especie de... Aristóteles lo que quiere es hacer una especie de orientación histórica. Es decir, que digamos, estamos fijando los problemas, los que tratamos de la tradición filosófica, y al mismo tiempo la discusión de aporías, ¿no? Es decir, ¿por qué el tiempo es un problema? ¿Por qué el tiempo es un problema sin respuesta? ¿Por qué es una aporía? Es decir, esto no sería un poco como los estoicos, ¿no? Que dicen, no, si es algo que no depende de ti, es decir, que no está causado por ti, no depende de ti, entonces no te preocupes por ello, ¿no? Porque tú ya no tienes nada que hacer allí. Pero claro, la cuestión es que el tiempo en realidad es algo muy importante para los seres humanos en general. De hecho, es que es una cuestión... es la cuestión, ¿vale? Quizá sea la cuestión, no lo sé. La cuestión es que el tiempo es más bien no ser, ¿vale? El problema es que la pregunta por el tiempo es una pregunta por algo que es algo desconocido hasta cierto punto, ¿vale? Y con un contenido equitativo del problema, como algo que sea subsistente en sí, que está determinado por la unidad y por la identidad, ¿no? O sea, la pregunta es por eso. El DNI, que no saque el DNI el tiempo. Y la cuestión es que el tío no lo saca porque no está registrado, porque no puede tener registro, porque más bien no existe. Existe cuando tiene algo que subsiste por él. Bien, entonces, dentro de Aristóteles, estamos ya en el tratado aristotélico, hay una primera concepción del tiempo como movimiento del todo,
entendido como el movimiento de todo lo que hay a nivel sublunar, que es un modo de ser más bien mítico, ¿vale? Es el modo mítico de entender el tiempo, donde dice Aristóteles holon kinesis, ¿no? La totalidad del ente que se mueve es el tiempo mismo. Bien, esta es una de las grandes frases de Aristóteles con respecto al tiempo. Y la segunda concepción del tiempo como movimiento circular de los astros supralunares. Es el famoso Sphaira Aute. Bien, todo lo abarca y todo lo comprende dentro de sí, ¿vale? Todo el tiempo de los astros, tiempo del universo, vamos a decir así, del movimiento de los astros del universo, es un movimiento que él todo lo custodia. Vamos a quedarnos con esta idea, vamos a entender como si fuese, bueno, literalmente es eso, ¿no? El tiempo del universo es la última esfera celeste en Aristóteles. Y ya está. ¿Por qué? Porque lo abarca todo. Y ya está. Es como una especie de límite, no tiene más misterio. La esfera celeste más externa es como una especie de matriusca de esferas sobre un disco que flota en el océano, que es el planteamiento del planeta que tenía en ese momento, ¿no? De Gea. Digamos que la esfera celeste más externa, como decimos, es la que abarca todo lo que propiamente es. Luego ella y su revolución se identifica con el tiempo, es decir, su revolución es como su giro, ¿no? Su rotación o su traslación o su lo que sea. Todo ente es en el tiempo, ¿vale? Entendiendo este último concepto de tiempo como todo lo que entra dentro de la rotación de la última esfera celeste, ¿vale? Fácil. Lo dice así Aristóteles. Ente to chrono panta estin kai ente tu holu sphaira. Todo lo que es subsistente está dentro de la cópula celeste giratoria, que es el límite externo de todo ente. Luego el tiempo es lo mismo que la esfera celeste o la cúpula, la última matriusca dentro de estas esferas celestes. También experimentamos algo que esta concepción recoge: el tiempo en relación al cielo y las revoluciones, y a la vez como aquello en lo que todo ente es. El ente es en el tiempo, como decimos, en este tiempo. Es en el espacio, en realidad. O sea, está planteado mal. O sea, está planteado mal, no. Sí, está planteado mal. El ente que es, se dice, es en el tiempo, pero en realidad no. En realidad hablamos del espacio y del movimiento, de lo que hablábamos antes, del modo de ser, del movimiento en el espacio de la última esfera celeste. Es una especie de presuposición muy rara por parte de Aristóteles. O sea, esto se lo saca de la manga, ya no le quedarían más ases, ¿no? Este sería de los últimos. También experimentamos, como decimos, algo que esta concepción recoge: el tiempo en relación al cielo y a las revoluciones, y a la vez como aquello en lo que todo es, ¿no? O sea, en realidad sí. O sea, el tiempo entendido como lo que sucede. Lo que sucede en relación al tiempo del día, es decir, si llueve, si hace sol, si sale el sol, si está más bien nublado, todo eso afecta a nuestra vida cotidiana, como para decir, ¿no? De las lluvias últimamente. Cuestión, hablamos del transcurso del tiempo y decimos que el tiempo pasa. Y en el tiempo pasa es una proposición que tiene un contenido eidético, de idea, que representa muy bien el fenómeno en la realidad. Es decir, que la idea, digamos, la idea el tiempo pasa es una idea muy buena, ¿vale? Que tenemos que, digamos, apropiarnos y explicar o interpretar. Porque es una idea fundada en el fenómeno experiencial del tiempo, ¿vale? El tiempo de la experiencia y por lo tanto que todo el mundo tiene. Porque decir el tiempo pasa significa decir que la esencia del tiempo es justamente la misma que la del movimiento. La metabolé, ¿vale? La transformación, el movimiento, la kinesis. O sea, es que es lo mismo, la misma idea. ¿Cómo puede estar en un sitio y ahora dejar de estar en este sitio y pasar al otro, ¿no? Es un poco por donde va a tirar del hilo Aristóteles. Pero el tiempo está en todas partes, porque hemos dicho que la primera asunción del tiempo es, como hemos dicho, la esfera, la última cúpula de la esfera celeste. ¿Por qué? Porque este tiempo de las revoluciones, este tiempo supralunar, no es como el movimiento que está ligado al móvil. Está junto a, de algún modo, al lado de,
¿vale? El movimiento es algo que acompaña justamente al ente, como el tiempo, vamos a decir nosotros, como el tiempo, porque también necesita de algo para subsistir. Esto quiere decir que el movimiento es siempre el movimiento de algo, de un móvil, ¿bien? Y es el móvil mismo el que se mueve. No hay movimiento más allá del móvil. Eso tiene que tener, está claro, ¿no? Es como física básica. No es como el espacio que flota sobre lo que se mueve. Claro, es que el espacio, hablar de el espacio como un ente que existe es algo que se las trae. Obviamente nadie puede negar la existencia del espacio y del tiempo. La cuestión es cuál es su modo de ser. Y eso es lo que hay que aclarar y discutir. Claro, porque cuando la gente dice o te explican que el espacio no existe o que el tiempo no existe, porque has llegado a un razonamiento lógico y bastante deductivo o inductivo, como tú quieras, te ha llegado a esa conclusión, hay que ver los fundamentos de eso. Quiero decir, ¿de qué estamos hablando? Porque a lo mejor es una cosa seria y nadie se ha dado cuenta, porque nadie ha perdido el tiempo en investigar estas cosas, yo que sé. Cuestión. El movimiento y el tiempo se diferencian, en realidad, en la manera en la que pertenecen al móvil y a lo que es en el tiempo al que llamamos intratemporal. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosa respecto del movimiento es el tiempo? O sea, ¿qué cosa es el tiempo respecto del movimiento, ¿no? En realidad, el tiempo no es movimiento, pero sí que es verdad que sin el movimiento no habría tiempo. Es decir, el tiempo, a su vez, depende del movimiento. Esto ya es una cosa principal en Aristóteles. Es decir, que el tiempo es algo relacionado con el movimiento del móvil, ¿vale? Esto es una cosa un poco rara, porque claro, entrar a atacar a la cuestión temporal por la cuestión del movimiento y de lo que se mueve es una cosa muy difícil, porque le lleva a Aristóteles a hacer su definición famosísima del tiempo, donde dice, lo leo en griego, touto garestin o chronos aritmos kineseos katato proteron haegisteron. Bien, algo así como el tiempo es algo numerado que se muestra en la perspectiva y para la perspectiva del antes y del después respecto del movimiento. Esto es lo que dice Heidegger, esta es la traducción heideggeriana. La más normal de andar por casa sería algo así como el tiempo es algo contado en el movimiento con el que nos encontramos en el horizonte de lo anterior y de lo posterior. Problema. Definir el tiempo como el número del movimiento según el antes y el después es introducir como parte del predicado de la definición algo que se presupone en el sujeto, que es el antes y el después. El tiempo tiene que tener la capacidad de definir o predefinir el antes y el después, porque eso queda oculto, de algún modo. Esa temporalidad que se alude, que es una temporalidad distinta de la cuestión del tiempo con mayúsculas que se pretende definir, queda oculta, ¿vale? Que es la cuestión de, según el antes y el después, to proteron kai histeron. ¿Bien? Entonces, tiempo y movimiento son cooriginarios, son recíprocos, de fundamento. ¿Qué significa que algo es en el tiempo? Es decir, ¿qué significa que algo sea temporal? De momento vamos a desechar este término. A Heidegger no le interesa decir que las cosas son temporales, porque eso significa decir que son caducas, más bien. Sino que viene a decir que el ente que está en el tiempo, vamos a decir así, el ente que está en el tiempo ya no tiene sentido, porque está hace referencia a la hora. En el verbo en español tiene esa ventaja frente al ser, ¿no? Que tienes que hablar de será o de fue. Pero aquí está el ser. Claro, el ser puede referirse a algo universal o a un nominativo, pero claro, ese es el problema, ¿no? El tema es que yo creo que el está es más bien deíctico, situacional, concreto de la hora, de la inmediatez, que el ser. Es una ventaja, pero tampoco es mucha ventaja. Cuestión. Algo que está en el tiempo es algo intratemporal, ¿bien? Para Heidegger, concepto. ¿Por qué? Porque lo intratemporal explica el reposo como un caso límite del movimiento, claro, porque algo que está en reposo no debería tener tiempo, entre comillas. Y además, lo intratemporal explica precisamente justamente lo atemporal, ¿vale? Por contraposición. En el capítulo 13, Aristóteles plantea la cuestión de la unidad del tiempo en la multiplicidad de los ahoras, ¿no? Es la idea del plezos y el megezos, estos tipos de conjunto
En inglés se podría entender mejor, ¿no? Quizá con el some y con el any. Se dice give me some time o give me any time. Quiero decir, ¿el tiempo es algo medible o no? Hombre, el tiempo es medible por los relojes, ¿no? O por el sol, o por la luz que entra por las ventanas, o por, no sé, a la hora a la que me despierto, por ejemplo. Es decir, hay muchas referencias a la cuestión del tiempo. Y a la medida del tiempo, que es un poco la clave, porque al final el acceso al tiempo es a través del modo, y el modo tiene que ver con la medida de las cosas. Entonces, como decía, el ahora es la auténtica cohesión del tiempo, ¿vale? El ahora es una articulación, en realidad. Es decir, lo que asegura, desde el punto de vista aristotélico, lo que asegura digamos, la continuidad de los ahoras, ¿vale? ¿Por qué un ahora sucede a otra hora? El sentido del hacia adelante, el progreso, digamos, temporal, digamos, el avanzar. Porque esto tiene sentido, ¿no? Porque esto tiene una cierta unidad. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad de la cohesión? ¿Vale? Del mantenerse juntos, del continuum. Bueno, aquí alude Aristóteles a la sinergia, un concepto muy bonito, lo han empleado mucho en eSports, ¿no? De los combos tienen sinergia, o los, digamos, objetos tienen sinergia, etcétera, ¿no? Como el machimbrado, ¿no? La simbiosis, podríamos decir, con permiso de los biólogos. Entonces, digamos que la sinergia es lo que mantiene digamos, la estructura del paso del tiempo, ¿no? Que serían los ahoras. Todas las determinaciones temporales de la sinergia refieren al nin, a la hora. Es decir, hacen referencia a la hora, pero que es visto retrospectivamente desde una hora, ¿vale? Porque el ahora, digamos que de algún modo ya ha sido hecho a propósito. Es decir, que yo está aquí, tiene un propósito, porque yo me he plantado aquí y le da el rec, ¿bien? Es decir, este ahora viene ya, digamos, prefigurado por un pasado. Una cierta retrospectiva de lo que yo venía haciendo, y tiene una cierta prospectiva también, ¿no? Tengo una cierta historia y un cierto propósito, ¿vale? Y eso es lo que, digamos, articularía la cuestión de la sinergia, ¿vale? La idea de inmediatamente, justo ahora, hace un instante, antaño, hace un tiempo, de repente. Es decir, es desde el ahora que se plantea como fundamento que podemos hablar de una especie de continuidad en la sucesión del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones intrínsecas de todo esto? ¿Cuál es el orden sistemático en el juego del antes y del después, ¿no? De la retrospectiva del pasado y del futuro, ¿no? Del propteron y del histeron, del entonces y del luego, ¿bien? ¿Dónde y cómo es el tiempo? Es la pregunta que teníamos que hacernos desde el principio con Aristóteles. Entonces, en el libro octavo de la física se habla de el tiempo y su relación con el cielo y con el nous. En cierto modo, el tiempo está en todas partes, pero solo puede haber allá donde hay un numerar. Bien, esta es la consecuencia a la que nos lleva Aristóteles, porque como no se pronuncia en ningún otro lugar, suponemos que para que haya tiempo tiene que haber algo numerado. Entonces esto ya es mucho presuponer, porque claro, ¿qué significa numerar el tiempo? ¿O qué significa medir el tiempo? No es un ente natural, sino que es un modo de acceso al ente natural, llamado tiempo. Analizar esto es más complicado. ¿Por qué? Porque es un comportamiento del alma. Y aquí ya entramos en problemas, porque claro, si para hablar de tiempo tenemos que hablar de la psique, con todo el maltrato que ha sufrido este concepto a lo largo de la historia, yo me mantendré en decir psique a partir de ahora, y no alma, porque está demasiado manido en la religión, básicamente, y por los discursos en general. Entonces, el tiempo está en todas partes y el tiempo está siempre solo en la psique, entendiendo la psique como el entendimiento característico del ser humano y de otros entes vivos.
pero fundamentalmente de una psique racional. O sea, eso es presupuesto, es decir, que tenga logos, el alma, perdón, la psique, que hable. Esa psique habla, ¿no? Es decir, es el aliento, justamente, es el hablar. Bien, entonces, la pregunta es, si el tiempo está siempre solo allí donde hay una medición del tiempo que tiene que ver conmigo mismo, obviamente, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el tiempo es subjetivo? ¿Eso es lo que me vienes a contar? ¿O que más bien nos hace falta un concepto adecuado de alma para entender lo que significa aquí subjetivo? Como si hablar de la subjetividad ya estuviésemos hablando de esa dimensión filosófico-lingüística, semántica, pragmática, etcétera. ¿Bien? Entonces, pregunta, ¿cómo pueden los entes diferentes y los diferentes móviles estar en el mismo tiempo en tanto que distintos? Es decir, ¿cómo puede existir una multiplicidad dentro del tiempo? ¿Cómo es posible la simultaneidad de lo distinto? Bien, son preguntas muy profundas que establecen la posibilidad de una especie de posición intersubjetivista de procesos simultáneos, que es el problema de la teoría de la relatividad, ¿no? La cuestión del observador, que tiene un papel fundamental en el resultado de lo observado, y todo este tipo de cuestiones que no vale la pena detallar. ¿En qué modo y dónde es el tiempo que es un ente? ¿Cuál es el movimiento más puro en el universo que mide el tiempo puro, justamente? ¿Cuál es el tiempo originario? Perdón, voy a leer así. La quicloforía. Bien, la quicloforía es el arjé fundamental del cosmos, ¿vale? La perfección, la eternidad. ¿Por qué? Porque es el movimiento circular de la última esfera, ¿vale? La quicloforía. Es decir, que el tiempo, en cierto sentido, es un círculo. Pero bueno, decir que el tiempo es un círculo es la misma conclusión que decir que el tiempo pasa o que decir que, en fin, cuestiones banales, pero grullo, no hay mucho que decir, ¿no? Continuamos. Dentro de la interpretación, ya no estamos leyendo a Aristóteles, ahora estamos tratando de interpretarlo a través de Heidegger, del concepto aristotélico de tiempo, el móvil siempre está en algún lugar en cada tiempo. El móvil siempre está en algún lugar, o bien aquí o bien aquí, en función del tiempo, bien antes o bien después. Esto es, digamos, la estructura que hemos planteado previamente con Aristóteles. Y hemos dicho que todo lo que suceda dentro de esta especie de marco de medición temporal es lo que se llama movimiento intratemporal, es decir, que usan tiempo, gastan tiempo, ¿bien? Usan para hacer sus movimientos de tiempo. Por eso se crean un sistema de reglas temporales. Pero este sistema de reglas es completamente artificioso, ingenioso del ser humano, que se le ha ocurrido hacer algo así. Porque el tiempo como cronos, o el tiempo como el duro paso del tiempo, es una cuestión eterna. Y eso es un titán, y no hay nadie que pueda combatir con él. Bueno, destronó destronó Zeus, pero ahí tiene más poder al final Cronos, quizá, o no, quién sabe, eso está en sus manos. Entonces, se está hablando del número en conexión con el movimiento. Bien, el tiempo es un número. Un número es temporal o atemporal. Un número es algo atemporal, extratemporal, no cambia. El 1 es el 1, el 2 es el 2 y así sucesivamente. Y las operaciones aritméticas también se podrán seguir sucediendo a lo largo del tiempo, ad infinitum, creo yo. No se puede calcular el número pi, calcúlelo ad infinitum, no tendrías tiempo para poder calcularlo. Esto es algo también no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Es una locura de la complejidad del mundo, quiero decir. Bien, entonces, lo numerado en conexión con el movimiento es lo que estamos buscando, ¿no? Hablamos de un movimiento entendido como un ciclo, justamente, un ciclo de días o una especie de circuito de días que tienen una trayectoria y tienen un proyecto vital. En el fondo, ¿cuál es la herramienta que utilizamos para medir el tiempo? Claro, dicen el reloj, pero porque estás muy sesgado por tu día a día, pero en realidad lo que guía el tiempo es el calendario.
El calendario es más amplio, entonces se puede prever. Y ahí, digamos que es una especie de circuito, una agenda, ¿bien? Una agenda que ya no es un reloj, es una agenda. Y entonces ahí es donde se encuentra el tiempo, ¿no? En tu agenda. Y entonces ahí está lo que decides prestar atención y a qué horizonte debes dirigir la mirada. Es decir, el hecho de tener una trayectoria, una historia y un proyecto vital, un propósito, ese es justamente el horizonte del tiempo, ¿bien? Esa es justamente la perspectiva según el antes y el después. Hablábamos, el histerón y el propterón, ¿bien? Y hasta aquí, digamos que es hasta donde llega la interpretación vulgar del tiempo, ¿vale? Se detiene en este paso, en decir que la historia, la biografía del ser humano es, al final, una lectura de la temporalidad que es más acertada, en principio, y que por aquí se debería tirar del hilo, según Heidegger. Pero bien, entonces, ¿qué pasa? Aristóteles cae en una falta de lógica sospechosa al postular una tautología. Ha definido el sujeto utilizando una petición de principio en el predicado, que es lo que hablábamos de la perspectiva y antes y el después. El tiempo es el movimiento numerado según el tiempo. El tiempo es el tiempo. Es algo absurdo. El tiempo es interpretado como a partir del tiempo. Es decir, que es algo así como que el tiempo es lo numerado en conexión o junto con el movimiento que encontramos en el horizonte de lo anterior y de lo posterior. Como que hace referencia a una especie de estructura temporal autónoma. Autónoma con respecto de Cronos, con la sucesión de ahora infinita, ¿vale? Con la eternidad. ¿A qué situación o experiencia vital refiere en el mundo esta frase? Pues obviamente a el señalar con el dedo el movimiento de un móvil, ¿vale? Aquí estamos otra vez con las dicciones. Bueno, señalar el movimiento en un sistema de referencia, básicamente. Este es el sistema de referencia espacial en el que se mueve el móvil, es la estructura conceptual discursiva que tiene sus propios principios, sus juicios bien formados, sus axiomas, sus escolios, etc. ¿Vale? Pensemos en la ética de Spinoza. Ahí es donde se explica el movimiento. Es decir, hay una especie de condición a priorica que son presupuestas para poder hablar del movimiento, además del tiempo. O sea, y la cuestión es ir indagando en el fondo de lo que nos encontramos. Y las condiciones a prioricas del movimiento, de algo a algo, claro, el movimiento de un punto a otro punto, el movimiento de algo a algo, eso tiene que ver con el distanciamiento, con la distensión, ¿vale? Con la dimensión. Es justamente entendiendo la extensión como una locomotora espacial. La extensión es locomotora espacial, quiero decir. O sea, el espacio está planteado de un modo que nos podamos mover en él, en un sentido de los cuerpos. Es decir, que este es precisamente, justamente la continuidad, la synexes, ¿vale? El hecho de que podamos mover que algo se pueda mover de algo a algo, ¿bien? Bueno, estos presupuestos del movimiento son la extensión, como digo, el espacio y la continuidad, megezos y sinergeia. Pensar el tiempo relacionado o dependiente del movimiento es un nexo genuino, pero no se identifica con los fenómenos que se piensan con él. Es decir, que se hace visible el tiempo. Entonces, conclusión. ¿El tiempo ahora es el espacio? Pues hombre, en el nivel de fundamentación sí, quiero decir. El tiempo tiene su fundamentación en el espacio. Pero el movimiento o el cambio de lugar consiste en recorrer una serie contigua de lugares, un reunir, una serie de apariciones en un momento. Es decir, que el mapa no se recorre solo. ¿Bien? Lo previo y lo posterior remiten a un Dasein que retiene y anticipa situaciones y significados. Esta es la clave, ¿no? Que
el hecho de que el pasado y el futuro, bajo la forma de la retención o memoria y de la anticipación o espera, juegan un papel fundamental en ese horizonte del tiempo que hemos llamado según el antes y el después, ¿vale? Que es básicamente el horizonte de la trayectoria del vivir tal y como lo hace un ser humano. Es decir, tal y como el ser humano aprehende la realidad en cuanto tal, en cuanto su vida, básicamente. Los ahoras dan continuidad específicamente al tiempo porque son justamente lo que os comentaba antes, articulaciones ¿de qué ahora? Del pasado y del futuro. Es un límite que articula el devenir y el pasar o atravesar. Es decir, es un límite entendido como cada vez distinto y es entendido como articulación del devenir en el sentido de tránsito, de pasar de una dimensión a otra o de un lugar a otro. El ahora es siempre el mismo en tanto que distinto. Esto es una cosa muy discutida, ¿no? Su ser ahora es el mismo que el de otro ahora, pero es otro ahora. Pero ¿cómo se explica la diferencia, no? Pues el tiempo tampoco creo que sea un género, ni una especie, en Aristóteles. El tiempo es una cosa muy rara. El tiempo es un virus, como he comentado al principio. Bien, el número determina algo, lo delimita, es independiente de lo limitado mismo, ¿vale? En realidad, el tiempo es ajeno al movimiento. El movimiento como tránsito a partir de la hora no está en el objeto. No es, digamos que el movimiento a través del tiempo, como hemos visto, es una estructura conceptual artificiosa del ser humano, un artilugio conceptual lógico que te permite interpretar cosas, pero que no es el movimiento, como decimos, no está en la constitución quantitativa ni en el modo de ser del móvil mismo, del objeto como tal, ¿no? De ahí que llevase a Kant a postular la idea de tiempo como una intuición pura. ¿Por qué? Porque el ahora de lo numerado es siempre distinto de lo que transita. Digamos que el ahora determina como tránsito las extremidades del punto según ambos lados de su extenderse. El tiempo se nos desvela como el experimentar silente mismo. Es decir, que el tiempo se nos da como movilidad anímica, señores y señores. El hecho de que ustedes cambien de opinión, cambien de ánimo, básicamente estado de ánimo, es justamente lo que hace el tiempo. El tiempo hace que las cosas sean y dejen de ser. Y no hay nada que sea y deje de ser a lo largo de toda tu vida que, pues, ¿cómo estás? ¿No? Bien, supongo. Entonces, conclusión. El tiempo no es sin el alma no hay tiempo. El tiempo está en todas partes y en ninguna, porque hay que explicar también todavía dónde está el alma. Y el tiempo está solo en el alma. Bueno, el otro día me dieron una alegría porque yo pregunté, ¿ustedes creen que hay el mismo porcentaje de alma en la punta de mi dedo gordo que en mi cerebro? ¿Sí o no? Y la respuesta fue que sí. A lo que yo pensé que no habían entendido la pregunta. Pero bueno, me alegré mucho por la respuesta, por otra parte. Cuestión, como íbamos diciendo. Hay una relación ontológica de fundamentación en el acolocein, es decir, que el que sigue, el que acompaña a la verdad, a la razón, seguimiento, acompañamiento, ¿no? Es decir, como que hay una especie de conexión entre determinadas cosas a nivel ontológico en el ser. Estas cosas que hay, digamos, como fundamento, vamos a decir, como lo que hay en el nivel 2 del nivel del ser, siendo el ser el nivel 1, en el nivel 2 tenemos el tiempo, el movimiento, la continuidad y la dimensión. Dentro de, como decimos, la comprensión natural del tiempo o la experiencia natural del tiempo. Ser en el tiempo es ser medido por el tiempo, es decir, un tomar junto un determinado cuanto. ¿Bien? Y aquí es donde Heidegger va a plantear su propuesta, y con esto ya termino, que es con la comprensión vulgar del tiempo y el retorno al tiempo originario. Que es básicamente que la vulgar, cuando decimos comprensión vulgar del tiempo, hablamos de comprensión precientífica del tiempo, ¿vale? Eso es a lo que nos referimos con vulgar. Y entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Pasado, presente y futuro tiene que ver con, básicamente, 3 nivelaciones del vivir humano, ¿vale? Siendo el vivir humano, siendo las estructuras que articulan el vivir humano, retener, presentificar y anticipar, ¿vale? ¿En qué sentido?
cuando yo digo, entonces cuando retengo algo, cuando digo, ahora ya no estoy haciendo eso, o hace un rato estaba, ese tipo de relaciones con lo que ha sucedido anteriormente, tiene que ver con mi retener, con mi memoria, a corto plazo, vamos a decir así. Porque el olvido forma parte de la memoria también a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Bueno, retener y olvidar, vamos a decir, ese juego es el pasado en el ser humano. En el presente la cosa se pone más chunga porque, claro, la concepción del ser como presencia, que es la metafísica tradicional, problematiza todo y entonces hay que detenerse mucho más profundamente. Así que simplemente diremos que el presentificar, o el presente, el ahora, que llama a todo el mundo ahora, es básicamente el comportamiento respecto a lo que se presenta, ¿vale? A lo que se me presenta en el momento, en el sentido de tener ahí algo. O sea, el ahora significa simplemente tener ahí algo. Tener algo ahí, ¿vale? Algo que se expresa con ese ahora. Y eso se hace a través de la presentificación, ¿no? Del presentificar, del ahora inmediatamente. O sea, lo hago, lo estoy haciendo, lo llevo a cabo, ¿no? Y luego el futuro, que tiene que ver con el luego cuando, estoy a la espera, ¿no? Y el ahora todavía no, ¿bien? El anticipar, es decir, con el posteriormente. Entonces, todos estos comportamientos son autointerpretados del Dasein, tienen una conexión intrínseca, ¿vale? La idea es explicitar cuál es la conexión intrínseca que hay entre el pasado, el presente y el futuro, pero atendiendo a la SIG del Dasein, ¿vale? Entonces, la unidad del anticipar, del retener y del presentificar constituirá lo que llamamos temporalidad, ¿bien? Esta temporalidad permite el acceso al ahora, contener, hacer posible la intratemporalidad, el tránsito, el ser numerado, el ser develado del tiempo. Es decir, si alcanzamos la comprensibilidad fenómeno originaria del tiempo, conseguiremos desentrañar todo este asunto, es lo que viene a decir. Entonces, dice que el tiempo, tal y como dice Heidegger, que el tiempo, tal y como Aristóteles lo puso de relieve, tal y como lo concibe la comprensión vulgar del tiempo, es una secuencia de horas que van desde el ahora todavía no hasta el ahora ya no, que va del futuro hacia el pasado. Hay una especie de dirección unidireccional no reversible, infinita, y que suponen el hecho de que el tiempo pasa. Y por último, me gustaría comentar así, de pasada, cuáles son los momentos estructurales del tiempo expresado en la esfera pública por Heidegger, que es básicamente la idea de que el tiempo tiene unas características propias que son la significatividad, que tiene que ver con la idea de que el tiempo con el que contamos es el tiempo que nos damos, y nos damos tiempo porque pertenecemos a un mundo y el tiempo del mundo, es decir, estamos sometidos al tiempo del mundo, que es básicamente la idea de ontológica, ¿vale? Para nada tiene que ver con algo político, con el contexto remisional de relaciones y comportamientos intramundanos. La segunda, que sería la databilidad, el tiempo está relacionado por su esencia con el ente que proporciona la característica de datable, es decir, con algo. La databilidad consiste en la determinabilidad de lo temporizado, ¿vale? De lo que se puede medir a través del tiempo. Esto tiene que ver con la comparación. Por último tenemos la distensión, que sería la parte más crítica, ontológicamente hablando, la idea de la temporalidad como distensión del entretanto, la idea de duración, la idea de durante el tener lugar de esto y aquello, la idea del lapso de tiempo, el intervalo, la distensión y la extensión, ¿no? Esto es una cuestión, yo creo que la cuestión, ¿vale?, de fondo, más importante, más difícil. Y por último, la publicidad, ¿no? La idea de que hay una especie de accesibilidad común del significado del temporizar propio del lenguaje apofántico, ¿vale?, que no pertenece a nadie realmente. Es decir, que todo el mundo entiende la lengua que habla. Y todo el mundo entiende que en la lengua que habla se habla de pasado, presente y futuro, que son los tiempos del verbo, que hay que saberse de memoria porque son muy difíciles, hay que memorizárselos todos, ¿sabes? Y obviamente ahí está nuestro tiempo, en el lenguaje, y el lenguaje está modelado por su uso, y el uso es cotidiano. Entonces ahí estamos en el problema, ¿no? Que para hablar de cosas atemporales, eternas o divinas, pues hay que cambiar de registro y usar la poesía y qué sé yo, el teatro, whatever. Así que nada, esto es lo que venía a traerles. Les dejaré las referencias como siempre en la caja, y nada, un saludo y hasta la próxima.